No voy a prender la cámara porque estoy lavando el piso, entonces por favor discúlpenme. No, tranquila. Un abrazo hasta allá, un abrazo para Ray. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo también para ustedes. Ok, bueno, entonces, bueno, ya vamos a tener un poquito más de... vamos a poner la letra para que ustedes sepan. Entonces, papá, si me puedes habilitar y compartir. Solicítemelo, por favor, que me es más fácil así. El ángel es oveja. Es que no veo, hija. Me pones de co-host, si me pones de co-host también me da la oportunidad. Hola, hermanita. Hola. Ay, sí, claro. ¿Ya? Listo. Me tocó pedir asistencia ahí al Ministerio de Audio y Video. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, entonces vamos. Solamente cierra tus ojos mientras lavas el piso, no importa porque tu lugar de adoración es donde tú estás. Bueno, Señor, te damos gracias, gracias por este tiempo, papá, gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel con cada uno de nosotros. Señor, que hoy queremos solamente expresarte todo lo que sentimos por ti, Señor. Eres tan bueno, eres tan fiel con nosotros. Cristo, no hay nombre como tú, no hay nombre como tú, no hay nadie que pueda compararse a quien tú eres, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Tú eres la razón, Jesús. Tú eres la razón. Tú eres la razón. Jesús. Tú eres la razón. Principio y fin. Tú eres principio y final, Señor. Tú eres nuestro propósito, Jesús. 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 Number one. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti. Vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti. Vivo por ti. Como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser pleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo.
toda adoración. Digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo, santo, como tú no hay nadie. Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Oh, y llevar tu amor al mundo. Llevar tu amor al mundo. Jesús, Jesús, queremos construir nuestras vidas en ti. Queremos construir nuestras vidas en ti. Queremos conocerte más. Queremos conocerte más, Jesús. Queremos construir nuestras vidas en ti. Queremos construir nuestras vidas en ti. Conocerte más y conocerte más. Construiré mi vida en tu amor y ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor y ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, de ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. No seré movido, no seré movido, no seremos movidos. Estamos en la roca, no seré movido, no seré movido. Estamos en ti y tú en mí y yo en ti. No seré movido, no seré movido.
movido. Yo estoy en ti, tú en mí, no seré movido. No seré movido. No importa lo que pase, no importa mis circunstancias, yo estoy en ti. Yo estoy en ti, Jesús. Yo estoy en ti, Jesús. No seré movido. Tú eres mi roca, mi fortaleza. Eres mi refugio. Yo estoy en ti. Tú eres mi roca, mi fortaleza. Eres mi refugio. Y yo estoy en ti. Construyo mi vida en ti, Jesús. Yo construyo mi vida en el fundamento. Oh, tú eres mi roca, mi fortaleza, mi fundamento eres tú, Jesús. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Vamos, cántale. En ti, Señor, está mi confianza y no seré movido. Construiré. Vamos, ahí donde estás, solamente levanta tu voz y declara eso en tu vida. Somos construidos en Él. Él es nuestro constructor. Él es que nos ha traído el mayor fundamento. Él mismo es nuestra roca. Eres tú, Jesús. Tú eres mi roca, Jesús. Mi fortaleza, Jesús. Señor, y tomamos la decisión de creer y de construir, no sobre arena, no sobre cimientos, Señor, sino sobre la roca inconmovible. Tú eres la roca inconmovible, Jesús. En ti tenemos estabilidad, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la tempestad, Señor. Una palabra tuya, Señor, tú mismo, tu palabra, tú eres la palabra viva, es que nos sostiene, Señor. Te damos gracias. Como dice tu palabra, Señor, que estamos escondidos en ti. Tú eres la roca y sobre ti vamos a construir nuestras familias, sobre ti vamos a construir, Señor, nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Tú eres nuestra roca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Y amén. Qué alegría verlos a todos en esta mañana. Qué alegría volver a encontrarnos. La verdad es que reunirnos siempre es un deleite. Lorenita, buenos días. Anita, hace rato que no te veo. Mi Moni, su merced no estaba ocupadita. Bueno, qué rico que estés con nosotros. Sé Buenos días. No es ocupada. que sin Michael se tiene que ir muchas cosas. Tranquila. Sí.
Más que eso es que me está doliendo. Se me alborotó la cabeza otra vez. Sí, yo creo que vamos a orar por ti y le vamos a dar paso a la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por Moni. Padre, nosotros declaramos, Señor, sobre ella esa sanidad completa, esa sanidad definitiva, Señor. Padre, rogamos, Señor, que todo derecho a su salud sea visible en el día de hoy para ella. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar delante de tu presencia y rogar por nuestros hermanos. Gracias por la palabra que se levanta el día de hoy. Yo te ruego, Señor, que la palabra llegue al corazón de cada uno de los que están en este momento y de los que van a escuchar a través del video que se publica, Señor, para que sea una palabra que llegue al corazón, Señor. Una palabra que transforme la vida de las personas. Yo te ruego, Señor, que la claridad de tu mensaje sea buena, Señor, y nosotros podamos en esta mañana disfrutar de todo lo que tú tienes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mi Moniquita, si te duele mucho o tienes que hacer algo, tranquila, tienes la libertad, no te afanes. Seguiremos orando por ti. Amanito, el tiempo es tuyo. Gracias, amor. Gracias, hijos, por compartir este tiempo. Creo que nunca nunca sobra cualquier escenario donde podamos reposar, disfrutar de nuestro Padre Dios, disfrutar de su palabra. Quiero hoy compartir con ustedes, yo les había dicho que íbamos a hablar sobre Cristo como la luz, y sí vamos a hablar de Cristo como la luz en un escenario bien interesante, bien bonito. Y es un pasaje de Juan, que es el capítulo 8 de Juan. Es un pasaje muy interesante que comienza con un grupo de personas queriendo apedrear a alguien, y curiosamente el mismo capítulo termina con otro grupo de personas queriendo apedrear a alguien. Y es como si se hubiera perdido el por qué escuchar a Cristo, el por qué escuchar su palabra. O sea, como si no hubieran podido ellos entender lo que decía allí. Les voy a pedir que me tengan paciencia. Tengo muy centrado este tema, pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que nosotros, cuando hablamos de Cristo como la luz, tenemos que entender el principio de la luz. Y el principio de la luz es que donde hay luz, hay claridad. Donde hay luz podemos ver, donde hay luz podemos entender cómo está el lugar acondicionado. Las tinieblas siempre nos harán tropezar, las tinieblas no nos permitirán contemplar todo lo que hay. La falta de luz es algo complicado. Tuve una experiencia cuando joven en un ejercicio de entrenamiento militar. Te dejan tirado en un monte sin nada más, y cuando la noche es oscura, y sonará un poco chistoso esto, pero cuando la noche es oscura, tal vez uno entiende esa expresión que dice en la Biblia: cuán grandes serán las penumbras, cuán grandes serán las tinieblas, cuando tú no sabes hacia dónde ir y desconoces completamente el terreno. Qué complicado es y qué impotencia se puede llegar a sentir. Tú podrás correr libremente porque es probable que en determinados lugares del monte no haya obstáculos, pero nunca sabrás a dónde vas, nunca sabrás qué has pisado, y si te caes, nunca sabrás encima de qué te caíste. Y es una sensación bien fea. Pero cuando están el destello de las estrellas y la luna y se despeja el cielo un poco, tú, aunque hay penumbras, alcanzas a ver algo, y no sabes el alivio que trae
el poder observar en parte. Tal vez así nos pasa en casa cuando se va la energía eléctrica y colocamos una vela. Puede que no alumbre igual que cuando encendemos el bombillo, pero contar con esa vela y poder ver algo dentro del cuarto trae cierto alivio de saber cómo movernos y todo esto. Quiero contarles un poco acerca de este capítulo 8 y aunque ustedes piensen que tal vez no hablamos del tema, quiero que se mantengan expectantes, muy pendientes, porque créanme que todo esto habla de lo mismo. Comienza el capítulo 8 de Juan. El capítulo 8 de Juan comienza con un escenario donde de alguna manera Jesús había estado enseñando en el templo. Los sacerdotes y los fariseos querían que Jesús fuera apresado y los guardias van a apresarlos y los guardias lo único que fueron sorprendidos al escuchar las palabras de Jesús, fueron completamente impactados y ellos decidieron no hacer nada. Y cuando les preguntaron, pero oye, ¿ustedes por qué no aprendieron a Jesús o eso? Ellos lo único que atinaron a decir es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, hay algo en Cristo como la palabra que nadie más lo habla, que nadie más lo puede hacer entender, que nadie más lo puede explicar. Cristo como la palabra creo que es algo que ninguno de nosotros podemos reemplazar por más buenos maestros o buenos oradores o buenos explicando, buenos enseñando. Pero Cristo estaba enseñando. A veces pensamos que la vida de Cristo fue una vida de predicar y tenemos la idea de que predicar es pararme en una esquina y empezar a hablar al aire. No. Cristo lo que hacía era enseñar y buscaba los espacios para enseñar a la gente. Y tal vez la predicación o el evangelio está dado para ser explicado, para ser enseñado, para ser diluido de manera que las personas podamos entenderlo y saberlo y conocerlo. Y ese era el gran propósito de Jesús, que pudiéramos aprender algo, pudiéramos irlo viendo poco a poco y con mayor profundidad cada vez. Y Jesús sale, todos se fueron a su casa. Dice que Jesús no se fue a su casa, sino que se fue al monte de los olivos. Jesús y el monte de los olivos tenían un apego especial. Jesús siempre buscaba este lugar para estar a solas. Parece que allí había un silencio, una soledad que es muy, muy agradable. Los que a veces tenemos que atender mucha gente durante el día y tenemos un espacio en la noche donde ya nadie nos interrumpe y estamos solos y podemos desarrollar alguna idea, alguna cosa, agradecemos mucho esa soledad. Y yo pienso que Jesús era asediado durante el día, pero a la noche Jesús iba a estos lugares como los olivos y se apartaba para estar allí solo. Me imagino que hablaba con el Padre y tenía comunión con el Padre y reflexionaba sobre las cosas, sobre todo lo que él tenía que hacer y lo que él sabía. Y pues volvía, y esa mañana no fue diferente. Él regresó al templo a enseñar, y cuando regresó al templo, allí aparecieron los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran como una corriente, un pedazo de la religión judía, que eran expertos, eran como maestros, era gente muy rigurosa y en hablar sobre la ley y lo que Moisés decía acerca de la ley, y les habían enseñado a través de los tiempos. Y estando los escribas y los fariseos, le trajeron una mujer que habían sorprendido en adulterio. Ahí empiezan a ver cosas curiosas. Traen a la mujer, pero no traen al hombre, traen solo la mujer. O sea, estos traen a la mujer. Y buscando que Jesús se equivoque en sus palabras, le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida. Estoy en el versículo 4. Maestro, algunas veces voy a leer, otras veces voy a contarles. Por eso les digo, ténganme paciencia.
disfruten el camino de lo que vamos a enseñar juntos hoy. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Entonces, como que Jesús, como no podía contradecir la ley, lo obvio era que dijera, no, pues, apedrémosla. ¿Sí? Pero Jesús, las palabras de Jesús, el evangelio del reino, la revelación del evangelio del reino, el enseñarnos todas estas cosas, no está para que nosotros nos volvamos jueces de nuestro hermano, nunca estuvo para eso, sino está para que gobernemos con transparencia las cosas que tenemos. A veces gobernar se nos ocurre que son cosas muy complejas, pero está hablando de administrar tus emociones, de administrar tu vida, de administrar tus palabras, de administrar tu dinero, de administrar tu tiempo, de administrar, si eres dueño de un negocio, tu negocio, si tienes un trabajo, administrar tu trabajo. Si conoces algo de la palabra, administrar esa palabra, administrar las cosas que se te dan, bien sea en esta tierra o bien sea las que te entrega el Señor desde la eternidad, como es la gracia, la salvación, la inteligencia que puedes tener en tu espíritu. Todas estas cosas están para administrarlas, pero para ser un buen administrador tengo que autoevaluarme y saber si soy un buen administrador. Y generalmente cuando nosotros, o al menos yo he sido auditor por mucho tiempo, entonces a veces se me sale lo de auditor, y el auditor siempre necesita una regla o una norma o un número para comparar con otro y poder decir si están diferentes e incluso ir a buscar la causa de por qué están diferentes. Y el ser humano necesita eso. El ser humano dice, yo soy bueno. ¿Y soy bueno con relación a quién? Soy bueno con relación a mi vecino, a Santa Teresa de Calcuta, bueno con relación a Pablo, bueno con relación a Cristo, bueno con relación a qué. Siempre es bueno tener una posibilidad de comparación. Y Jesús no quiere que nosotros seamos ajenos a esa naturaleza normal que tenemos. Y Él dice, yo quiero que sean buenos con respecto a lo que les he revelado en su interior, con respecto a lo que está por dentro de ustedes. Y por eso es que Él les dice, listo, vamos a hacer algo. Ustedes quieren que apedree a esta mujer porque adulteró. Y adulterio es un pecado. O sea, en el fondo ustedes quieren que yo apedree a esta mujer y junto con ustedes la apedreemos con todo el pueblo porque esta mujer cometió pecado. Ok, entonces lo justo sería que el que esté libre de pecado, que comience a apedrearla, que lance la piedra, el que esté libre de pecado. Y se las puso en un nivel distinto. O sea, ya no era el hecho de que la habían cogido en fragante y pegando, sino que si alguien quería realmente... un momentico, por favor. Gracias, muy gentiles. Estaba aquí por esta pequeña interrupción. Entonces le estaba diciendo, entonces Jesús quería que ellos, esta fue una pausa intencional para que ustedes hicieran un examen de contrición ahí mismo y dijeran, yo estoy libre de pecado o no. No, mentiras. Pero Jesús los pone en esa posición. Oye, si ustedes quieren juzgar a alguien, lo ideal o lo justo sería que ustedes estén libres de juicio. Y con esa base comienza él a hablar de una serie de enseñanzas. Finalmente, nadie fue capaz de lanzar una piedra porque ellos en el fondo sabían que Jesús sabía lo que había en sus corazones, aunque no lo querían reconocer como un enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el Mesías, no lo querían reconocer, no querían aceptar sus enseñanzas. De todas maneras se vieron confrontados en que realmente ellos no estaban libres de juicio y que eran tan culpables como esta mujer que había sido conocida, pues encontrada en adulterio. Y comienza el versículo 12, después de que Jesús le dice a la mujer que si nadie la condena, él tampoco la condena, pero que vaya y no peque más. Esta mujer había tenido un
con Cristo, con la misma palabra, había tenido un encuentro con la luz que se había visto expuesta en su pecado delante de todo el pueblo. Pero todos los que estaban con ella y la querían apedrear también se vieron expuestos y todos reconocieron que todos eran objeto de ser juzgados por su pecado, o sea que todos eran pecadores. En el fondo, lo que Jesús puso en evidencia fue el pecado de cada uno y la necesidad de tener luz en este asunto en cada uno. Tal vez cuando hablamos de Cristo como luz, lo primero que cae en nuestra condición de seres humanos es, oye, al haber luz en mí, se expone realmente lo que yo soy. Y cuando se expone lo que yo soy, wow, necesitamos más luz, porque no necesitamos ocultarnos de esa luz, sino que esa luz siga exponiéndonos y mostrar realmente lo que somos. Porque cuando somos lo que somos y sabemos lo que somos, tenemos la primera parte para permitir que Cristo, como luz, sea solución. Miren que, volviendo a mi historia de auditor, cuando yo encontraba una diferencia, eso era ya un hallazgo de auditoría. Pero cuando yo encontraba qué originó esa diferencia, podía ser una falla de un hombre, una falla de un sistema de información, un error de alguien que metió mal el dedo, o a veces encontrábamos que era un error de alguien que metió la mano en el asunto y se consolidaba como un fraude. Y todas aquellas cosas se podían corregir desde su origen para que no volviera a pasar eso. Y Cristo quiere ser luz en nosotros para que las cosas sean corregidas desde el origen, que es nuestro corazón, para que no vuelvan a pasar. Él no quiere hacernos conscientes de pecados para que sepamos todos los días cómo pecamos. Él quiere que seamos conscientes de pecado para que corrijamos nuestra vida y no pequemos más. Por eso le dice en el versículo 11 a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no te peques más. Y parece que esas palabras de Jesús eran unas palabras que él estaba diciendo de manera como anunciando lo que iba a venir para nosotros después. Cuando nosotros tenemos un encuentro con la luz de Cristo, Cristo nos quiere decir, oye, ya que has sido alumbrado por la luz y la luz jamás te dejará de alumbrar, vete y no peques más. Y eso causa un cambio en nuestra forma de vivir, de pensar, de hablar, de actuar. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Déjenme ir más adelante en este pasaje y vamos descubriendo muchas cosas alrededor de esto, de lo que causa ese efecto de Cristo como la luz en nosotros. Entonces, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá la luz de la vida. Cuando termina con esta mujer y le dice, ve y vive tu vida de manera que no peques, le estaba hablando de una forma de vivir. Pero luego enseguida engancha con esto y les dice algo importante, yo soy. Ese yo soy de ahí, ese es el mismo yo soy que Jesús le contestó muchos años atrás, muchísimos años atrás, a Moisés. Miren lo curioso, estos maestros y fariseos trajeron al escenario a Moisés y le dijeron, oye Jesús, oye tú Jesús, imaginen que Moisés, el que recibió la ley de Dios, el que hablaba de la ley, el que impuso la ley en el pueblo, o sea, como que les hizo esa comparación y Jesús los hace comparar contra la luz que había dentro de ellos y les demostró que dentro de ellos no había mucha luz e inmediatamente retoma un escenario como el que Moisés tuvo con el mismo Dios, donde Moisés le dice, ¿y quién les digo que me mandó? ¿Que soy un enviado de quién? Y Dios les dice, diles que el yo soy te envió. Esa misma expresión, ese mismo nombre utilizado, esas mismas palabras y vocablos utilizados en el yo soy de Dios, diciéndole a Moisés que se presentara ante Egipto y le dijera, el yo soy te envió, son las mismas que utiliza aquí Jesús cuando dice yo soy. O sea, está diciendo exactamente lo mismo, yo soy, es decir, yo fui desde antes, yo soy y yo seré. O sea, de alguna manera ese yo soy es un presente continuo de la existencia de Dios. Eso era lo que quería
manifestar Dios con ese yo soy. Es decir, oye, yo siempre soy. ¿Cómo les explico? Yo no tengo comienzo ni tengo final. Yo siempre soy. O sea, no quiere decir que yo dure muchos años. No, yo no soy el anciano que dura muchos años. Eso fue una interpretación que dimos a un pasaje bíblico, el anciano de años. Pero no, eso no, yo no quiero decir eso. Yo en mi forma natural, como soy como Dios, soy una existencia permanente. Yo no me acabo, yo no comienzo, yo soy. Entonces, como que cuando lo plantea de esa manera, dice uno, wow, Dios es. Y este Jesús, nacido de un carpintero, en una ciudad como Belén, que era insignificante, que lo hacía grande es que fue engendrado del Espíritu Santo y fue encarnado por el Cristo, que es el mismo Dios, que es el mismo yo soy. Ahora, en ese cuerpo encarnado les está diciendo a estos que estaban allí presentes, oye, yo soy, yo siempre soy la luz. Yo siempre soy la luz. Y no cualquier luz, sino la luz que es la vida. Porque el que cree en mí no morirá, sino que vivirá. El que cree en mí también siempre será. Y el que cree en mí siempre tendrá luz. Ahora, honestamente, en medio de nosotros, siempre hay algo de tinieblas, siempre hay algo de oscuridad, que cuando Cristo viene y toma posición dentro de nuestro corazón y nace dentro de nuestro corazón, es como una pequeña llama que va ardiendo con más fuerza y con más fuerza cada vez. Pero al comienzo alumbra un poco nada más, porque las tinieblas de nosotros son densas. Es como cuando avanzamos con una vela en una casa cuando no hay energía eléctrica y estamos de noche y está oscuro, como que el terreno por el que voy avanzando se va alumbrando, pero el otro terreno queda en penumbras y el que no lo alcanza, ese haz de luz queda completamente en oscuridad. Y así nace la luz de Cristo. Y de hecho la palabra lo dice más adelante como un escenario profético. Dice, todas las profecías van a alumbrar. Antes ustedes tenían lo que les dijeron los profetas, que era como una antorcha, pero ahora ha venido la luz de Cristo que alumbrará completamente. Pero es como la luz de la mañana, como un amanecer. Por eso hablamos del aparecer de Cristo como luz, como un amanecer. Cuando amanece, poco a poco las tinieblas van cediendo y en la medida que avance el amanecer, la luz lo va iluminando todo hasta que cuando estamos de día es increíble, pero las cosas incluso que hacían sombra ya no pueden incluso ocultar lo que estaban ocultando haciendo sombra, porque la luz se mete por todos los lados, parece que recorre todos los terrenos de una habitación, de la tierra realmente. Y así mismo es Cristo en nosotros. Y les dice él a los fariseos, porque ellos estaban ahí todavía. Todo esto había pasado y aunque se habían ido, habían unos que habían permanecido y les dice. Entonces los fariseos retan a Jesús. Oye Jesús, tú das testimonio acerca de ti mismo. Así es de que tu testimonio no es válido. ¿Saben por qué? Porque la ley y los profetas decían que cuando alguien iba a hablar algo que podía ser puesto en duda, tenía que ir con 2 testigos. Para que fueran 2 los que dieran testimonio, con eso es eso. Aunque ellos mismos se pusieron de acuerdo muchas veces y existía algo que se llamaban los testigos falsos, que era que les pagaban para decir X cosa, los sobornaban. Y Jesús dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Es decir, de alguna manera estaba diciendo que la oscuridad en estos hombres era tal que ellos jamás podrían ver la luz. Y es un tema muy triste el pensar que hay personas que jamás pueden ver la luz, pero vamos a ver que este capítulo 8 de Juan es tan crudo que realmente hay personas que nunca podrán escuchar la palabra de Dios. Y dice esto, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. O sea, ellos juzgan por lo que son, pero yo no estoy juzgando. Y si juzgo yo, mi juicio es según la verdad. ¿Por qué según la verdad? Porque él también en otra parte dice, yo soy la verdad. O sea, no es que yo hable verdad,
no es que yo haya sido enseñado en la verdad, no, es que yo soy la pura esencia de la verdad. Por eso Cristo, después, cuando es manifestado a los apóstoles, cuando los apóstoles lo entienden, llegan a decir, nosotros hemos seguido al verdadero y les hablamos del verdadero. Está diciendo, nosotros les hablamos del que en esencia es verdad. Entonces él dice, aquí dicen, en mí no puede ser hallada mentira, como en mí no puede ser hallada tiniebla, porque yo soy luz, yo soy verdad. Porque soy yo solo, sino yo, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Le está hablando nada más de dos. En otras partes dicen, hay tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, que es uno solo. O sea, no los podemos ver como tres cosas diferentes, sino como uno solo. Pero entonces habla de tres testigos. Y luego dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y ese es un tono irónico probablemente. Y respondió Jesús, ni me conocéis, ni a mí, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y ellos se ponen a pensar cómo debatir a Jesús. Y realmente llegan al punto de decirle que cuando Jesús los reta más, en este conocimiento que está hablando Jesús, ¿por qué? Porque Jesús enseñaba lo que había escuchado del Padre. O sea, cuando la gente oía a Jesús y cuando veía a Jesús, Jesús lo que mostraba era lo que oía del Padre y tal como el Padre le actuaba, él actuaba. ¿Para qué? Porque a través de él quería que la gente conociera al Padre. Pero era necesario, y parece enredado, era necesario que vieran al Hijo y viendo al Hijo veían al Padre. Eso es como cuando uno ve a los hijos. El otro día yo me veía en una posición comiendo algo, estaba un poco cansado y me veía en una posición comiendo algo, y cuando vino a mi mente estaba en la misma postura, con el mismo gesto que mi padre hacía cuando llegaba cansado de su trabajo, y a mí me gustaba levantarme y acompañarlo a cenar, así fuera tarde. Y mientras él cenaba, yo lo veía. Y él a veces no quería escuchar nada. Y quería solamente comer. Y hacía un gesto. Y él se ponía de lado y comía y soltaba el tenedor y masticaba como agotado. Oye, y ese día que yo me vi ahí, yo dije, wow, estoy haciendo el mismo gesto de mi padre. Si alguien me conoce y ve ese gesto hecho en mí, es probable que si no conociera a mi padre, yo le pudiera decir, mi padre hacía esto mismo y comía, y soltaba el tenedor, y comía, y soltaba el tenedor. Si me ven a mí, han visto a mi padre se llamaba Marco Tulio. Si han visto a William, han visto a Marco Tulio. Y hoy cuando vemos a nuestros hijos a veces haciendo algunos gestos, son gestos que son nuestros. Y cuando los ven a ellos, nos ven a nosotros. Y fue algo tan bonito que usó Jesús algo tan cercano para podernos explicar la importancia de conocerle a Él, conocer al Cristo, porque conociendo al Cristo conoceríamos al Padre. Sigue contando este relato. Y les dice, ¿no? Entonces les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Qué quiere decir? Que los que no ven a Cristo no van a poder ver al Padre. Los que no ven a Cristo no van a poder tener la luz, no van a poder ver la luz. Los que ven a Cristo no van a poder tener esa luz de la vida. ¿Cuál es la luz de la vida? La luz de la vida es Cristo mismo. Les estaba hablando de lo mismo todo el tiempo, de verlo y conocerlo a Él, que es luz y que es vida. Y por eso les dijo en el versículo 12, tendrá la luz de la vida. No es solamente ver la luz, sino poseerla. Está diciendo, yo poseo a Cristo, la luz del mundo. Yo lo poseo. Definitivamente, el entender que Cristo es nuestra luz es entender que Cristo es nuestra vida. Y si
Cristo en nuestra vida es la vida eterna. Y si tenemos la vida eterna, si poseemos la vida eterna, no vamos a ver la muerte. Y cuando les dice esto, él les dice algo duro a estos fariseos religiosos. Les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. O sea, en otras palabras les digo, no sean igualados. Ustedes no entienden porque ustedes son carnales, ustedes son de aquí de abajo, les gustan las cosas de aquí de abajo y nunca han puesto los ojos en las cosas de arriba. Por eso les digo que van a morir en sus pecados, porque no creen que yo soy. No creen que yo soy. Cuando Jesús dice a sí mismo, no creen que yo soy, está diciendo, no creen que yo soy Dios. Que el Padre y yo somos uno mismo y somos Dios. Y ese es el asunto de la fe, cuando tenemos que creer en Jesucristo, cuando tenemos que creer en el Hijo. Ese es el asunto fuerte que tenemos en la fe hoy en día. Entonces, sigue el diálogo ahí. Él finalmente dice, pero el que me envió es verdadero y yo que he oído de él, esto hablo al mundo, porque no entendieron que les hablaba del Padre. Y eso es el versículo 27. Y ahí les habla de la crucifixión de él. Y finalmente, a lo último, les dice que cuando él terminó de hablar estas cosas que parecían enredadas, porque empezó diciéndole a la mujer que no la juzgaba y que no pecara más, y luego empezó a hablar de que él era la luz, y luego empezó a hablar de los que son de arriba y los que son de abajo, y luego empezó a hablar de otras cosas del testimonio y que él venía del verdadero. En el versículo 27 dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Nunca entendieron que Jesús mostraba al Padre, no entendieron eso. Pero el versículo 30 muestra la otra cara. Dice, al hablar él estas cosas, muchos creyeron en él. Oye, aquí estos que estaban encerrados en un modelo religioso, en un modelo que no les permitía ver más allá, que era un modelo que realmente los encerraba en sus propias tinieblas, fueron separados de aquellos que en esas palabras encontraron la verdad y la vida. Y cuando encontraron la verdad y la vida, por la luz que esas palabras trajeron, ellos pudieron creer. ¿Y por qué les digo que dividieron? Porque la luz divide. Cristo aparece en la historia del hombre desde Génesis como la luz. Porque cuando dice Dios, sea la luz en el libro del Génesis, en los comienzos, al comienzo todo estaba desordenado y había oscuridad, pero dice Dios, sea la luz. La luz entró al mundo. Y cuando la luz entró al mundo, separó la luz de las tinieblas. Si no hubiera existido la luz, nunca hubiera existido la separación. La luz nos separa de las tinieblas. La luz nos separa de la ignorancia. La luz nos separa del pecado. La luz nos separa de la muerte. La luz nos pone en el reino de la luz, que es el reino de Cristo, y nos aparta para Él. De alguna manera, ser santos traduce ser apartados. Eso es lo que significa la palabra. Ser apartados para Cristo, ser apartados en Cristo, ser apartados por Cristo. Y esto es increíblemente maravilloso, el pensar que fuimos separados por la luz, para la luz, y hoy en día habitamos en la luz. Y ya que con estos ejemplos de la luz no entendían, entonces Jesús trata de ponérsela más simple. Les dice, oye, muy sencillo. Ustedes me escucharon. Sí, ustedes me escucharon. Escucharon mis palabras. Listo. Ahora, lo que escucharon decir de mis palabras, permanezcan en esas palabras. Sean fieles en esas palabras. ¿Por qué Jesús quería que fueran fieles en las palabras? Porque Él es la palabra viva de Dios mismo. Y cuando permanecemos en sus palabras, permanecemos en Él. Y cuando permanecemos en Él, permanecemos en la luz.
Cuando permanecemos en la luz, permanecemos en la vida. Oye, Jesús ha hablado de diferentes maneras, pero siempre ha dicho lo mismo. Lo único es que se estaba esforzando por enseñar con muchas formas la necesidad de decir, oye, si mis palabras, que soy yo mismo, entro en ti y habito con ti, sé fiel a eso, permanece en eso y vive tu vida según esa palabra. Vive tu vida de acuerdo con esa palabra. Vive tu vida manteniéndote en esa palabra. Jesús les estaba diciendo eso de 1000 formas distintas. Pero había una parte de los que escucharon a Jesús que no entendieron. Había una parte que simple y sencillamente parecía que Jesús les hablaba en otro idioma del cual ellos no comprendían. Por eso les dicen, permanezcan en mis palabras, para que sean verdaderamente mis discípulos, o para que sean discípulos de la verdad. Porque conociendo esa verdad los hace verdaderamente libres. No una libertad de apariencia, sino una libertad para vivir sin miedo, para vivir sin temblores, sin temor a lo que va a venir después, sino seguros de que caminando en la verdad, sea cual sea nuestro transitar en esta vida, independiente a las tormentas o a los días de playa que tengamos que afrontar, independiente a las pandemias o los buenos estados de salud que podamos sufrir, nuestro fin está asegurado. Nosotros no veremos la muerte. Pero no estaba hablando Jesús de cualquier muerte. No estaba hablando Jesús de cualquier libertad. Por eso es que inmediatamente les dicen, oye, espérate Jesús, quédate ahí callado. Espérate un momentico. Nosotros, le dicen estos fariseos, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. A ellos se les olvidó cuántas veces fueron esclavizados por Babilonia y por Egipto. Y decían, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y ellos tuvieron que ser libertados. Estos fariseos no entendían que ellos tuvieron que ser libertados, que el mismo Moisés del que estaban hablando tuvo que ser levantado en la luz para que él los libertara de Egipto. Y también vinieron muchos que los libertaron. David tuvo que luchar, Josué tuvo que luchar, todos los descendientes, Moisés tuvo que luchar. Todos tuvieron que luchar para la libertad del pueblo de Israel. Y esto se les había olvidado de eso, porque no comprendían el concepto de esclavitud y de libertad. Y Jesús les dice, la libertad que yo estoy diciendo es que sean libres de esa vida de pecado, de esa naturaleza de pecado que está en ustedes. Yo puedo cambiar esa naturaleza de pecado por una naturaleza de la luz y la verdad, por una naturaleza de la vida, para que ustedes sean verdaderamente libres. Cuando uno es lleno de la luz y de la verdad de Cristo, uno se vuelve incorruptible, no va a ceder ante nada. Se vuelve uno incorruptible porque uno sabe que uno es inmortal, que no verá la muerte. Y no le da miedo defender la verdad, no le da miedo defender lo que Dios dice, ni permanecer en lo que Dios dice, porque uno vive sin esos temores. Le dice Cristo, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Miren, no ha cambiado el tema Jesús. Por eso les dije, ténganme paciencia. No es algo distinto a lo que pasó con la mujer que le dijeron, esta mujer está en pecado, vamos a pelearla entre todos. Y Jesús les dice, listo, el que no está en pecado, que empiece a apedrearla. El único que había en ese escenario libre de pecado era Jesús. Pero él dice, el Hijo, estamos en el versículo 35, y quiero llamar la atención en algo. El Hijo sí queda para siempre. El esclavo no queda en la casa del Padre. Pero el Hijo sí queda para siempre. Y el traductor de la Escritura fue cuidadoso y colocó esa expresión de hijo con minúsculas, porque está hablando de aquellos
que por gracia de Cristo somos hechos hijos de Dios. Está hablando de nosotros. Nosotros, cuando nacemos en la luz y permanecemos en la luz, somos los hijos y nosotros vamos a permanecer en la casa del Padre. Nadie nos va a echar, nadie nos va a sacar. Si tú nunca has tenido una casa donde habitar, no has tenido una propiedad, mira, yo te digo, hay algo mayor que no se corrompe con los años, ni con el óxido, ni que se deteriora con el tiempo, que es la casa del Padre y es la casa donde hemos sido llamados a habitar nosotros. Hemos sido llamados a habitar en este lugar. Y para hacer la claridad, él en la siguiente frase del versículo 36 dice, así que si el Hijo os liberta, y ese Hijo que escribe ahí lo escribe con mayúsculas, porque está diciendo ahí, ya sé que el Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Cristo encarnado en Jesús, el mismo que va a ir a la cruz, porque él habló en unos versículos anteriores que yo voy a ser levantado, y estaba hablando de ser levantado en la cruz, y allí va a morir ese mismo Hijo que va a pagar el precio por ti. Ese te va a hacer libre para que seáis libres en la verdad, o verdaderamente libres, como lo quieras decir, mi hermano. Sí, está perfecto. Y así Jesús les dice, no importa de quién eres descendiente, esto no es por aprendizaje, no es porque eres hijo de pastor, no es porque estás en la escuela de los profetas, no es porque eres descendiente del pueblo de Israel, no es por nada de eso. Es solo porque el Hijo lo produce en nosotros, y lo produce a través de escuchar su palabra y permanecer en su palabra. Y Él, en su infinita gracia, aparece en nosotros como luz para que sepamos realmente quiénes somos y toda la necesidad de poder ir adelante. Versículos más adelante, ellos les dicen, tratando de desmentir a Jesús y tratando de juzgar a Jesús, les dicen en el versículo 52, esos judíos que estaban allí, y no hablemos del pueblo judío con despecto porque eran hombres y mujeres con nosotros, eran tan iguales que a nosotros que les aseguro que esos hombres y mujeres tenían 2 huequitos aquí, 2 orejas aquí, 2 cejas aquí, una boca aquí, eran igualitos a nosotros. Y esos hombres y mujeres que estaban aquí le dicen en el versículo 52, ahora nos convencemos de que tienes demonio, porque Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Entonces le dicen una pregunta sarcástica, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién crees que eres, Jesús? Él les había expresado de 1000 formas que Él y el Padre eran uno, que Él era la luz, que era la vida, que era la verdad y que era el que los iba a libertar, que iba a ser levantado. Todo esto les dice, pero ellos no lograban entender. Y Jesús tuvo que esforzarse un poco más y decirles, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, porque Abraham tuvo la revelación de que Cristo iba a ser encarnado en la tierra. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Entonces, no llaman cómo hacerle preguntas a Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Qué difícil es para los hombres creer en el Dios eterno. Qué difícil para nosotros como seres humanos creer en un concepto donde el tiempo que nosotros conocemos como el tiempo cronos, el tiempo que mide las horas, los días, los años, los siglos, los milenios, existe solamente para nosotros.
Pero hay algo más allá del tiempo, más allá de nuestra comprensión de la carne, de nuestro intelecto, que es donde Dios existe de manera absoluta y siempre ha existido. Es imposible que tenga principio y fin. Para nosotros eso no existe. Por eso hay algunas traducciones del pacto, como la argolla matrimonial, que es un pacto eterno, porque es un pacto. Ustedes cogen una argolla hecha por un buen orfebre y ustedes no saben dónde está el punto de unión, no saben dónde comienza y dónde termina. Ese es el principio del círculo, ese es el principio de la eternidad. No tiene ni principio ni final, pero siempre está allí. Pero hay hombres que siempre estarán argumentando lo que Cristo dice. Hay hombres que siempre estarán buscando tratar de que Dios dé una explicación lógica para que nuestra mente limitada, por un tiempo limitado, porque el tiempo limitado es para nosotros, nuestra edad se agota, día a día se agota. Y vamos en un proceso en el que este cuerpo se va a desgastar. Y ellos no entendían sino eso, en esa comprensión humana, de ese tiempo humano, estaban hablando estos hombres. Oye, pero si el cuerpo se va a morir, tú y yo vamos a morir, sí, tú y yo vamos a morir en este cuerpo, pero vamos a existir en el Cristo eterno, porque acuérdense de que no solamente Él habita en nosotros, sino que nosotros habitamos en Él. No solamente la vida eterna nos habita, sino que nosotros habitamos la vida eterna. Pero solamente aquello que es incorruptible prevalecerá en el tiempo. Lo que es incorruptible se mantendrá por siempre. Y nuestro hombre interior es hecho incorruptible por la luz de Cristo que hay en nosotros. Y este versículo 8 este capítulo 8 que había empezado con un grupo de hombres que querían apedrear a una mujer, ahora termina en el versículo 59 diciendo: tomaron entonces piedras para arrojárselas. El ser humano quiere volver a su propio juicio cuando no entiende algo. El ser humano quiere volver a lo que le es fácil comprender cuando le está siendo revelado algo mayor que de pronto nos supera. Cristo nace en nosotros como una pequeña luz, porque cuando viene con un resplandor mayor, tal vez nos pasaría lo que le pasó a Pablo, que cuando tuvo este encuentro con Cristo, duró ciego 3 años, sin poder ver. Y si estoy errado, ustedes me corregirán, porque ahora también dudé de esa palabra. Pero él duró ciego hasta que comprendió el evangelio eterno de Cristo, quien le había salido al encuentro. Hasta que él pudo entender quién era Cristo y qué era lo que le había sido mostrado dentro de su ser interior, él pudo llegar a esas oraciones donde decía: doblo mis rodillas para que Cristo alumbre tu hombre interior, de forma de que seas iluminado en el conocimiento de aquel que te llamó. Que tu entendimiento tenga suficiente luz para poder vivir tu vida de acuerdo a la luz. De manera prematura, David, el precioso salmista, lo había entendido, porque David fue un hombre atemporal que comprendió cosas en su tiempo, porque su corazón estuvo dispuesto para esto, diciendo que tu palabra alumbre mi camino. Y lo que estaba diciendo David no era otra cosa, sino: Dios, alumbra mi vida con tu Hijo amado, de manera que yo sepa por dónde caminar, de manera que yo pueda ver el camino, que es el mismo Jesús, de manera que yo pueda ver el alrededor,
de manera que las tinieblas se quiten de mi frente y de mi vista, y no solamente pueda yo caminar en la luz, sino también ser luz para alumbrar a otros. Padre, mi oración no es distinta a esto. Alumbra nuestro entendimiento. Alúmbranos desde adentro, Padre. Que podamos comprender el mensaje de Jesús que solamente algunos hombres comprendieron en esta época, que pudieron recibir la luz en sus corazones y ver la necesidad de que desde adentro se corrieran las tinieblas, de manera que podamos ver tu palabra y ver tu verdad, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, que las circunstancias puedan quedar simple y sencillamente en el sitio que le corresponden, pero que no puedan traer oscuridad a nuestras vidas, porque las circunstancias son parte de las tinieblas y de los obstáculos que no nos permiten ver lo que es verdadero y lo que es eterno. Señor, que no juzguemos con la carne como estos hombres, sino que acomodemos lo que es del Espíritu y que lo veamos en el Espíritu, pero de una manera tan real que en nuestro actuar, en nuestra vida, sea de la misma manera como nuestro entender de Cristo en nuestro interior. Que tu luz se pueda ver. Que tu luz se pueda ver. Santo, como tú no hay nadie.